Bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir, una vez más aquí en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, a la que le agradecemos enormemente la hospitalidad. Y a propósito de ello, vamos a platicar un poquito sobre entre la historia y la actualidad del rol de los maestros en nuestra sociedad. Tiene usted que quedarse y compartirlo y darle seguimiento, porque en sus manos estamos todos, nuestros niños y nosotros en algún momento. Comenzamos. Sergio Armendáriz. Vero, la amiga Vero, la excelente periodista Verónica Palafox, qué gran gusto saludarte y aquí a tus órdenes, esta es su casa. Qué bueno que hoy nos honran con la presencia de tu programa, de tu ejercicio comunicativo de primer nivel. Es un verdadero gusto, un timbre de orgullo, pero tengo que serte franco, más un placer que otra cosa tenerte aquí para platicar. Yo también te quiero, Sergio. Ya nos queremos, ya empezamos bien. Oye, a la orden. Pues esta es tu casa desde hace muchos años, la UPN, la Universidad Pedagógica Nacional Campus Ciudad Juárez. Sí. Es tu casa desde hace... Mira, yo voy a cumplir este año 39 años de servicio de puro linaje UPNESH, porque se dio un tránsito ahí. Ya voy para la cuarta década, 39 a 40 ya. Es un timbre de veteranía que no puedo ocultar ni debo, por supuesto. Es que entraste aquí como a los 15, ¿verdad? No me digas eso. Imagínate semejante imberbe ingresando a una universidad. Bueno, es que tu capacidad académica era muy evolucionada. Sí, voy para 4 décadas. Estuve un rato en Parral, pero desde 1990 estoy aquí en Ciudad Juárez, en la unidad de aquí. Y bueno, he tenido una trayectoria larga en cuanto a funciones al interior, en cuanto a asignaturas impartidas. Y estoy en mi segundo ciclo directivo. Como director, mi segundo round, si me permite la palabra, y muy comprometido, muy entusiasta. Conjunto, una belleza en el humano que es una gran fortuna, por lo menos así lo veo, que tiene que ver con la providencia. Conjunto, el encuentro de mi ejercicio profesional con el placer en el desempeño del mismo. Es decir, soy un privilegiado, sí, y me encanta sentir eso porque no voy a tener otra oportunidad en esta vida de tener 40 años de servicio y parece que me encontré con la fortuna, el privilegio, la providencia de estar haciendo lo que me gusta hacer. Combino la obligación con el placer, tanto así que a veces ni la obligación siento. Es que ese es el gran secreto de la vida, amar lo que se hace y sí, hacer lo que se ama. Sí. Entonces, yo soy un ejemplar al respecto. Eso es todo. Vamos a platicar un poquito más adelante, platicaremos sobre las funciones y qué es la UPN. Tú me dices. Cuáles son sus... Pero comentábamos de la charla, llevarla ahora sí que por los caminos de la historia, hasta donde tu conocimiento y tu sapiencia al respecto nos lo permitan. Del rol del maestro hoy, pero irnos hacia atrás. ¿Desde dónde... ¿Cómo empiezan los maestros en este país? Ese maestro rural que era venerado, se convertía en la piedra angular para decisiones de todo tipo en las comunidades. Sí, cómo no, tu cuestionamiento es muy bello. La figura del maestro a nivel del inconsciente colectivo, individual, es una figura venerable porque tiene una maravillosa cercanía a la imagen paternal. El padre de familia, el padre biológico, aparte del padre sacerdote, que es otra paternidad muy cercana al aspecto generador con el niño. De la sociedad, los sacerdotes y los maestros. Estaba y los doctores. El papá, el padre sacerdote, y el maestro como padre secular. En un país tan creyente como el nuestro, tan fervientemente creyente en aquel tiempo, abrumadoramente católico en el siglo XIX,
que es cuando empieza la educación rural a tratar de manejar una cierta sistematicidad de proyecto de nación, evidentemente tenía un anclaje amoroso con el maestro, que era el que recibía al niño recién salido de la crisálida de la casa familiar. Era el que daba la confianza de que el niño, saliendo de la crisálida de la casa familiar, podía tener la certeza y la seguridad de llevar adelante una vida ejemplar. Esto ocurre en un México rural. Entonces hay una mezcolanza tremenda de la figura paterna entre el papá, el sacerdote y el maestro. El maestro es secular, tiene su edificio durante muchos años improvisado, que es como una especie de templo secular, de templo alternativo. El padre recibe en el templo, el maestro recibe en la escuela, y los dos son padres. Guías, sostenes, consejeros. Con la figura, sí, el con la figura de autoridad. Entonces, mira, eso empieza así, y eso se va logrando a partir de varios años en un México rural, un México todavía muy atrasado en cuanto a desarrollo social y económico, también político, que orilla a que el maestro se convierta en una mezcla justamente de papá y sacerdote. Se convierte en lo que en la historia de la educación en México se llama o es identificado como el apóstol. El maestro ejerce un apostolado, mezcla de padre y papá. Sí, porque te tomaban tiempo de conocerlos, de seguirlos, de entenderlos, de incluso ir a amonestar a los padres si veían que algo no estaba bien. Claro, una figura venerable, todavía muy dentro del plano no profesional, muy dentro del plano todavía improvisado del apostolado, que es una función y una actividad social de buena fe, sí, de entusiasmo, de buena fe. Con el paso del tiempo y el paso del capitalismo rural mexicano, de finales del siglo XIX, inicio del XX, ya no hablemos de la década del 40, empieza a transitarse del México rural al México urbano. Y en el México urbano, las necesidades del capitalismo, en la división del trabajo y en los esquemas institucionales que se van complejizando, requieren ya no tanto de un apóstol, sino de un servidor público. Una profesionalización. Una profesionalización. Sí, porque nos encontrábamos en este inicio de los maestros y las maestras súper jovencitos que tenían 16, 17 años. Alfabetizadores. Cualquier conocimiento básico, se iban a las escuelitas, la O redondita, la serpientita, o sea, enseñar a leer y escribir. Sí. Las escuelas normales empiezan al cierre del siglo XIX con personajes extraordinarios como Enrique Rebsamen. Se fundan las primeras normales a final. Con apellido que termina siendo tan terrible hoy. Pues sí, pero... Con la catástrofe del colegio Rebsamen. Bueno, correcto, pero fíjate, el nombre era para honrar al prócer educativo. Sí. A finales del siglo XIX empiezan a crearse las primeras normales. Hay grandes educadores en México que saben de la importancia de la educación. Tenemos un extraordinario secretario de Educación de nombre Justo Sierra. Extraordinario. Y luego de Sierra, así en un brinco rápido, vamos a encontrarnos con otro prócer, líder, formador de la nación, José Vasconcelos. De Sierra a Vasconcelos. Vasconcelos crea la Secretaría de Educación Pública y también el señor realiza la creación de la Universidad Nacional de México, todavía no autónoma. La autonomía es hasta 1929. Pero es el monstruo sagrado de José Vasconcelos, el maestro de América, reconocido así en toda América, sobre todo latina, el que pone los primeros cimientos y el que le preocupa sobremanera que el indígena sea integrado a la nación. La estructuración de la educación. Exactamente. Ahí empieza a verse la necesidad
de combinar el amor y la pasión del apostolado con el conocimiento del lenguaje español, de la necesidad de llevar libros. Y que todos los niños en todos lados supieran lo mismo. Y que leyeran clásicos. Vasconcelos fue tan hermoso como ingenuo en algunas cosas. Quería que el mexicano indígena leyera los clásicos griegos, claro, traducidos, ¿verdad? Pero, pues imagínate el indígena de la época o el campesino del tiempo, mi querida Vero, leyendo la Ilíada, la Odisea. Leer los calendarios para sembrar. Bueno, es que el romance siempre es un exceso. Siempre. Y si no es un exceso, no es romance. Exacto. En todo en la vida. Vasconcelos empieza a crear ya lo que se conoce como misiones culturales. Maestros itinerantes en el medio rural mexicano. Era un México muy rural, el de 1920, muy rural. Empiezan a desplazarse y a ubicarse en esos medios para ser los primeros apóstoles, pero ya también proyectadores de la nación, ya con una visión de lo que México podía hacer y una gran preocupación por algo fundamental, la cultura. Y la cultura es lenguaje. Y el lenguaje en México es el español. El indígena tenía que trasladar, sin negar, su capacidad expresiva étnica de su origen respetabilísimo originario indígena a la españolización en términos del manejo del castellano, del idioma. ¿Por qué? Porque México habla español. Independientemente de lo que hagan y hagan bien los defensores de las etnias y de las lenguas originarias, este país se inserta a la realidad mundial, guste o no guste, con el idioma español. Guste o no guste. Lo cual no implica que el español aplaste, no. Que se reconozca que es el conectivo con la cultura mundial. Que esto nos viene de el padre Cortés y que no guste a quien no guste, pues ni modo. Es parte de la historia. Pues hasta la Malinche aprendió el español para criar a sus hijos de Cortés. No sé qué nos pasa a veces a los mexicanos que seguimos creyendo en el terrible mito de leyenda negra, Verónica, de que un cura y una virgen son los padres de la nación. Hidalgo y la de Guadalupe, cuando Cortés y la Malinche son los verdaderos padres de la nación. Es increíble que todavía a estas alturas este pueblo tenga el complejo de bastardía de no reconocer a sus padres. Bueno, ahí tenemos ahí sería tema estoy en digresión, pero porque estoy provocando un poco con esto mismo. Todo el proceso de colonización, de españolización, nos dejó muchos mitos que seguimos viviendo en ellos y seguimos pensando en que somos, justamente son un término, los hijos bastardos de un país que no nos reconoce y que por eso no le podemos decir madre tierra, madre patria, porque ellos no nos dicen hijitos. O sea, sí hay muchos mitos ahí que y mucho complejo, porque nos han escondido la historia, no reconocemos el extraordinario. Bueno, es que la historia es la historia y el padre es el padre. Si tú y yo hubiéramos elegido un padre o tuviéramos oportunidad de elegirlo, ¿habríamos elegido el que tenemos? Sí. No todo el mundo. Yo sí. No sé si porque sea tu buena conciencia o porque ames mucho a tu padre, pero yo te aseguro que habrá gente en esta tierra y en este país que si tuviera la opción, hubiera tenido la opción de elegir padre y madre a su preferencia, habría elegido otro que lo que tocó. Te lo puedo garantizar. Sí. Entonces, bueno, pues ni modo, tocó lo que tocó. Es el padre y la madre, ¿por qué negarlos? ¿Por qué negarlos? El punto fundamental del origen de una nación, y con eso estamos hablando de educación, y con eso estamos hablando de lo que hablan en las aulas los profesores desde que México es independiente, quizá. Es eso, la negación del origen. Sí, hablar de una Malinche como una traidora cuando fue una precursora de la adaptación y la adecuación para... La madre de esta nación, la madre de esta nación. El padre de esta nación se llama Hernán y se apellidó Cortés. El padre de la República se llama Benito Juárez. Pero no es Juárez el padre de la nación. Tampoco lo es Hidalgo y tampoco un ícono.
como una virgen. Cosas tan simples que por los odios y las fobias todavía no podemos reencontrarnos. Seguimos divididos entre fifís y conservadores. Pues observa el actual estilo de política, llamémosle así. No digo más porque estamos en un espacio universitario y ya estoy peligrosamente invadiendo el análisis político. Sí. Regresemos a Vasconcelos. Vasconcelos, pues es... Por tu seguridad, regresemos a Vasconcelos. Un país que tiene la libertad de expresión como este es bellísimo. Sí. Claro, no tiene un gobierno. Bueno, ya, en fin, vamos al asunto. Regresemos a la estructuración formal de la educación. 1938 ven a ser al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al CENTE. El CENTE nace como un órgano del capitalismo representativo y defensor de los trabajadores de la educación en México, pero por supuesto también como un organismo que empieza a pugnar por la profesionalización y la capacitación del maestro en el Estado mexicano. Como un derecho. Como un derecho, que se clientelizó políticamente y se corporativizó. Pues así ha sido la historia de este país. Nacieron de una manera y se transformaron. Nacen mafiosos. Y luego se institucionalizan y cobran otra imagen. En ese sentido, bueno, pues requieren de cuadros preparados no tanto para liberar a este país y hacerlo parte del concierto universal de las naciones y que todos los mexicanos representen la justicia, la universalidad y que sean tan hábiles para ir a habitar Júpiter o por lo menos Saturno. No. Es obvio que en la retórica educativa tiene que compatibilizarse con el servicio político, con la conformación política. Somos entes políticos. Y el CENTE ha sido un ente político. La vida del país gira en torno a eso. El cine fue educador político. Claro. Las escuelas son educadoras políticas. Claro. Pues, lo importante es arrancarle a la ambición y al interés político, hacerle grietas de sentido inteligente para la cultura. Al poder hay que agrietarlo, porque el poder siempre busca poder. El poder quiere poder, el poder es para sí mismo. Sí, ensoberbece. Pues claro. Nadie puede aguantar el poder y mantenerse incólume. No. Lo más que puede hacer además es muy sabroso es adecentarse. Lo más que puede hacer es adecentarse, dignificarse. Y tener una fuerza que lo amarre al piso para que no vuele. Que le esté bajando. Para eso es la democracia. Eso te habla de lo que está pasando en este país y el riesgo que corre con el populismo. No digo más. Si no hay equilibrio, el poder enloquece. Sí. Cosa que está ocurriendo. Y que se avecinaba. Pues desde antes se veía venir. Pero espérate, falta todavía el orgasmo del final. Está completamente descontrolada la instancia ejecutiva de México. Y como tiene ecos. Sí, pues contagia. Y además en el Congreso, poder legislativo. El propio INE. Estamos hablando de educación, ¿verdad? Sí. Esto debería comentarse en los espacios adecuados, como por ejemplo la defensa de la teoría de los contrapesos en una república. Esto podría ser parte del proceso educativo en las universidades y en las secundarias y en las preparatorias y en las primarias. Es que hay temas, Sergio, si estás de acuerdo, que los hemos querido guardar como para que fueran solo para la mesa del café de los leídos y los conocidos, cuando deberían de ser temas que desde niños deberíamos de conocer. Todos esos ejercicios que se hicieron en algún momento de las elecciones en las primarias y todo, eso es importantísimo que lo asimilemos desde muy pequeños para que después no nos parezca algo disruptivo, sino algo natural de la democracia y de la vida de un país. No tiene por qué asombrar ni escandalizar que se hable con la verdad de la estructura republicana de pesos y contrapesos. No tiene. Pero como hemos perdido tanto tiempo y hemos degradado los espacios de comunicación, incluyendo evidentemente la escuela,
Ahorita está normalizado el lenguaje populista desaforado. Los poderes no sirven si no le sirven al Ejecutivo. Son poderes traidores. Sí. Oye. Y acomodaticios. Oye. Se va adecuando la realidad a la necesidad de un individuo. Exactamente. Y no un individuo gobernando la realidad. Institucionalmente. No estoy diciendo nada nuevo, esto se va a ir lamentablemente desenvolviendo cada vez más. Y se va a ir manifestando desde un pudor inexistente desde el inicio de este régimen hasta un pudor cínico y descarado. Y el país de por medio. Sí. El país de por medio. Y también adecuamos aquí que en fin, un ciudadano educado en estos temas desde muy joven no se deja ir desbocado a lo que le digan o a lo que le supongan una persona o dos. Mira, el populismo abreva en la ignorancia. Sí. Fundamentalmente porque lo que hizo, por ejemplo, Hitler en Alemania en 1930-45 no fue populismo, fue fascismo, fue nazismo. Un pueblo tan culto como el alemán. El siglo pasado cultísimo, con niveles de lectura, de comprensión, de arte. Dice uno, ¿cómo es posible que se les hubiera montado un demente? Hay causas históricas, pero tiene que ver también con mucho de un nacionalismo, que no populismo. Un nacionalismo que abrevaba en el resentimiento de la Primera Guerra Mundial, en la supremacía, en un líder carismático que encendía el odio, ahí sí, pero que articulaba... La división entre los ciudadanos. Claro, aunque ahí no fue división. Sí, dividió los judíos contra los no judíos. No, pero yo hablo de los alemanes. Dividió los arios de los no arios, o sea, empezó a hacer Pues los judíos sí tiene razón, los judíos no estaban en estructuras de poder, eran parte de estructuras culturales, eran literatos, eran poetas, eran científicos, pero el aparato nazi y el alemán común medio prendieron por completo con la ideología fascista alemana, por completo. Poner en contra unos de otros. Y agarraron al judío como pretexto. Me suena. ¿Cuáles son los judíos en México? Habría que preguntar, porque el populismo como el nazismo han requerido siempre de construir un villano. Y que está ahorita, este gobierno tentalea por todos lados villanos. Sí. Le sobran calificativos y las palabras no son inocentes. Una palabra es letal, o puede serlo. Chairo, fifí, traidor, antipatриотico, camajanes o toda esta cosa asquerosa en términos lingüísticos con que ha vaciado a manera de vómito verbal el actual régimen y que tiene al país vomitado de odio. Sí, unos contra otros. Entonces, bueno, la escuela tiene que ser también si no un antídoto, será pedir mucho a la institución noble que es, sí por lo menos una especie de contrapeso, de espacio resistencial, para que, por lo menos a nivel de lenguaje, el maestro cobre dignidad en el manejo y evite hablar, y hoy no pasa en muchas aulas, evite vomitar verbalmente una ideología o una pseudoideología, porque el régimen no tiene ni siquiera ideología, tiene odio y tiene idiosincrasia. El aula no es para que el maestro lleve... Y lamentablemente la reforma educativa es hacia allá. La naturalización del vómito ideológico. Esa es la propuesta del actual régimen. Oye, llamarle insurgentes, como quiera que sea, a los terroristas que en 1973 asesinaron a un empresario. ¿Insurgente y los terroristas? ¡Qué veneno! ¿Qué es lo que va a pasar en este año? ¿A quién se va a calificar como antipatriótico y traidor? Al que no vote por mí. Por mi proyecto, porque ni siquiera ya por él. Y va a tener ejército. Peligrosísimo. Sí. Hoy se lincha en redes. Este año,
yo no sé si trascienda hasta violencia física, porque no hay continencia en el discurso del poder. La escuela, vuelvo, la escuela. Estos espacios, las aulas, los auditorios, Vero, los salones de clase, deberían constituirse, si no en templos de la cultura, por lo menos en espacios de dignificación de la inteligencia. Sí, aportarles la capacidad de discernir y no solamente recibir, para poder elegir qué es lo que sí. Y que si te quieres ir por ese camino, por lo menos sea con conocimiento de causa de a dónde estás yendo. Pues si quieres perderte, piérdete, sí, pero en la conciencia de que no te vas a perder. No en la conciencia de que no tienes conciencia. Imitando conductas. Sí. Por el resentimiento profundo que tiene el mexicano histórico. El odio. El populismo ha aprendido en México con tanta fuerza aún, no solamente por el trabajo publicitario abusivo y el uso de las instituciones, desde las cosas esas que son ruedas de prensa por la mañana, lo cual ahorita ya resulta completamente ridículo llamarlas así. Es un odio porque este país nació desigual, nació con injusticias, la corrupción ha sido asquerosa, ha habido grandes abusos, pero el odio no nos saca adelante. El odio no nos va a sacar adelante. Cito incluso el asunto bíblico, que quizá no sea demasiado educativo, secular. Casa dividida es casa condenada a perderse. Sí, pues las guerras interinas han sido más dañinas a los países que las guerras entre países. Y México, lamentablemente, no tiene concordia. Habita en la discordia. Y la discordia es un pequeño paso previo a la destrucción. Sí. Y además es un fuego fácil de prender y difícil de apagar. Pues obsérvalo. Porque quien sea que siga adelante en este gobierno, estamos hablando de, porque a fin de cuentas es educación, si no es una continuidad o quiere hacer algo que vuelva a unificar el país, va a ser tan difícil. Es un paso más al despeñadero. Y son años y años y años que se va a lograr, que se necesitarían para lograr reconsolidar a los mexicanos como una sola. Hay una teoría, mi querida Vero, sociogeográfico-histórica. Este país tiene marcadas 3 divisiones: el norte, el centro y el sur. Como 3 realidades alternas. Sí. Se insiste en la polarización. Nos vamos a encontrar con la profecía autocumplida. Yo no sé si nos toque verla a ti y a mí, seguramente no. Pero si sigue insistiéndose en la polarización, el discurso de odio, el vómito ideológico, no va a impactar igual ya ni verbalmente ni políticamente en un norte desarrollado, industrializado, cercano a los norteamericanos, con un centro politizado, pero también étnicamente diferente a la historia del norte. Pero más culturizado, más... Con las instituciones en su poder. Mira, si nosotros tenemos problema entre chihuahuitas y juaritos en la pequeña fragmentación, se siente la diferencia y así nos llamamos. Pues al rato imagínate entre norteños, chilangos y sureños. Y métele más odio. Y lo que vas a ganar es partir este país. Porque de origen está partido. Que culturalmente está partido. Geográficamente está partido. Hubo un intento. Pues por lo menos, oye, el eterno deseo de los yucatecos de independizarse. De ser la hermana República de Yucatán. Sí, hubo un intento, mira, y se le podrá decir lo que sea de 1929 en el Estado mexicano, que institucionaliza al PRI, antes primero PNR, luego PRM. Hubo un intento de asentar una república mestiza. Un mexicano, bueno, Vasconcelos hablaba de la raza cósmica, el mestizaje como un punto de integración de lo diverso, de unidad de lo diverso. Es un país heterogéneo. Totalmente. No hace falta dividirlo. Es grande. Es una imbecilidad dividirlo, un país dividido de origen.
Es una maldita irresponsabilidad que daña las entrañas mismas de la identidad nacional. Que lo que pasa es que el odio, ignorante o resentido, porque hay de los dos. Sí. Hay gente con mucha cultura, con mucho odio por razones diversas en su vida, que le hace el juego al caldo de cultivo populista. Hasta por fashion, ¿no? Para no estar fuera del presupuesto. Ándale, bueno, ahí tienes. Y hay otra gente que nomás por desconocimiento. Sí, se sube en el tren. Y el caldo de cultivo es el odio. Y eso es bien fácil que te Válgame Dios. Métete a la masa y ahí te sentirás confiada. Acuérdate que dice el dicho, divide y vencerás. Pero qué responsabilidad. La política no es tan importante como la historia de este país. No. Y el que está ahorita no es cierto que sabe de historia, por más que la presuma. Yo no sé si le escriban los libros, yo no le veo condición ni de escritor, ni nunca le he visto, la verdad, la gran capacidad oratoria. Yo escucho un pastoso discurso populista, no he escuchado nada más en la historia de este personaje, nunca. Bueno, antes hablaba un poco más rápido. Pues es que tuvo ahí problemas de salud. Bueno, sí. Pero hay gente que lo idealizó como un gran comunicador, un gran orador, un gran retórico. Pues un demagogo quizás sí. Pero de ahí empieza el problema, que a este sujeto, hablo como personaje, el sujeto como tal es una persona que ya está terminando una etapa de vida, empieza seguramente la final, no sé cómo le va a tocar sufrir antes de morir y yo lo respeto. Como persona lo respeto, pero como personaje lo cuestiono. Como personaje lo cuestiono. Y en ese sentido, creo que ha sido una terrorífica responsabilidad histórica el proceso de cuarteamiento de México, aunque ha sido electoralmente muy rentable. Divide y vencerás. Pues sí, qué irresponsable, ¿no? Ahora, dentro de este marasmo ideológico, ¿cómo ha sufrido la educación en estos últimos años? Pues nomás fíjate la nueva reforma educativa, el nuevo modelo, que es un modelo de culto a la personalidad populista, plagado de errores científicos, de matemáticas burdas, algunos de ellos. Está hecho como todo en este país, en este régimen, y hablo como educador, como universitario, con esa responsabilidad de mi lenguaje. Lamentablemente este país le rinde culto a la personalidad de un sujeto que no está en todos sus cabales para gobernar. Es increíble. Un país a imagen y semejanza de un sujeto que se va a ir del Ejecutivo pronto. ¿Cuánto daño se ha hecho en 5 años? Está por verse todavía. La historia todavía no lo cierra. No. Todavía hay mucha posibilidad de destrucción. Mucha. Ya de construcción y reconciliación, por favor, ¿no? Entonces la educación está por medio. Los maestros como tal tienen una responsabilidad enorme, histórica y actualmente. Sí. O sea, es como de esas etiquetas que no se va a poder quitar la profesión. Es una responsabilidad de generación de ciudadanos. Okay. Sí. Quedamos claros que en su casa los crían, pero los educa la escuela. Lo más dicho, en la casa los educan, pero los culturiza la escuela. Los controla la escuela después de toda la patología que vive el ser humano en casa. Estos maestros, aunque no están de acuerdo en lo que está pasando, ¿están obligados a llevarlo a cabo? Mira, aquí se junta lo político con lo moral y la rentabilidad electoral sí ha sido muy bien aprovechada por este presidente a un presidente. El magisterio traía un problema terrible en el sexenio anterior por la evaluación, Vero. Había un instituto que se llamó Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEE, que proponía con la profunda reforma de Peña, el régimen de Peña, evaluar institucionalmente, evaluar necesidades de aprendizaje del magisterio, evaluar y diagnosticar de manera objetiva la situación de la educación en el país, porque el INEE tenía delegaciones en toda la República.
al magisterio le dio pavor, porque en cuanto hablan de evaluación, tengo que decirlo, en cuanto el magisterio siente el concepto de evaluación, como que lo anda persiguiendo el diablo. Los mexicanos le tenemos pavor, yo creo que en todos los sentidos, a la evaluación. Híjole, sí. Como tememos las auditorías. Híjole. Llega López Obrador y les promete acabar con la mal llamada reforma educativa. ¿Recuerdas? Ese era su cántico demagógico. Uh-huh. Les voy a quitar la faja. Exactamente. Para que se expresen a gusto. Llega y destruye todo de la reforma educativa, que tenía muchas bondades del régimen de Peña y que le faltó incluso tiempo para manejar más bondades, para manifestar más. Uh-huh. Llega y le quita el coco al magisterio. Así destruye al INE. Son de sus primeras políticas. Con ese lenguaje. Llega y les dice, les voy a cumplir. Están liberados de la evaluación. Ustedes a ver cómo se las arreglan y luego crearemos algún organismo nomás que los acompañe. Pero ya lo cumplido está. Fue una propuesta para el CENTE y para el magisterio. Uh-huh. ¿Sabes cuántos votos seguramente le dio esta propuesta a este personaje? Bueno, políticamente hablando, siempre el magisterio fue una fuerza electoral sí. muy sí. Cuidada, muy protegida. Estoy de acuerdo. Porque al ser una institución, todavía se usaba de que se dictaba para dónde y todos los maestros... Estoy de acuerdo, pero había un poco más de el corporativismo, necesariamente priista, uh-huh. Aunque todavía el gobierno de Fox y de Calderón tienen relación corporativa, sí. Pues ¿no? Es que... pintadita de azul. Uh-huh. El corporativismo, de alguna manera, controlaba al sector magisterial y le daba algunos visos de capacitación y formación con un principio de autoridad más regulativa. No quiero decir que todo fuera bueno, no, ni mucho menos, no, hubo muchos errores. Pero a mí en lo particular, si me preguntas ahorita, es un gran tema, respecto a la valoración del corporativismo mexicano en el sindicato de maestros. Uh-huh. En cuanto al populismo de hoy, suelto al interés de lo que sea. Es que se rompió la estructura. Claro. Y quedó nomás el mazacote, disculpe la metáfora, el mazacote del grupote. Sí, y cada quien con sus lidercitos, jalando. Y con el liderzote. Y quedando bien con el de arriba, pero cada quien jalando por su lado. Y se rompe la estructura electoral, porque era una fuerza electoral importante. El sindicato de maestros. Institucionalizada. Que además es el sindicato más importante y más grande de América Latina. 1,5 millones de agremiados. Un mundo de gente. 1,5 millones de agremiados. Con que te aseguraran que el 50% iba a obedecer las instrucciones era suficiente. No estabas... Era muy fácil sacar raja de la mala herencia del PRI. Y en su momento el PAN era muy fácil. Sin embargo, al populismo, ¿cuántos años le llevó? México no confiaba mucho en el populismo. Fíjate, el personaje tardó 2006, 2012, uh-huh. 2018. Sí, pero fue permeando. Hasta que de plano... Dice el dicho, persevera y alcanza. Y luego le ayudaron mucho. Estos corruptos PRI-PAN se desentendieron en mucho de la situación. Una fractura importante en la esencia de la política en el país. O sea, no nada más fue porque ganó el populismo, sino fue el caldo de cultivo perfecto. Sí. Las instituciones terminan corrompiéndose. Sí. Ha sido tema de varios momentos de que del político viejo, hasta se dice, ¿no? Ahora con el reciente fallecimiento de Héctor Murguía Lardizábal se maneja como la última vaca sagrada de la política. Y es que realmente aquellos políticos... Más bien era un dinosaurio.
Bueno, Estamos hablando de metáforas. Una vaca, Estamos hablando de metáforas. Una vaca antigua. Vaca sagrada no, ¿verdad? En fin. Pero el punto es que eso es también lo que te preguntaba ahorita, antes de comenzar el programa, de la vocación. El político antes era de vocación, hoy es de conveniencia. Sí. Sí. Los maestros antes eran de supervocación, hoy son de profesión. O sea, no estoy diciendo que los maestros de hoy no sirvan. Es respetable, se capacitan y tienen un nivel mucho más superior académicamente el que tenían los maestros de antes. Pero el maestro de antes y el político de antes y el médico de antes. ¿Quién sabe? Había mucha más vocación en lo que sí. querías hacer. Sí, sí. Y era una decisión propia de estarte capacitando. Pero todas las estructuras se están rompiendo. Todo. Y mira, pero ya no puedes exigirle en este México complejo, en este mundo global, hipercultural, no puedes exigirle a nadie vocación. La vocación es un fenómeno que tiene mucho que ver hasta con estructuras de tipo genético, genotípico. Lo que tienes que hacer como gobernante y como funcionario del caso es supervisar y crear instituciones, no que generen vocación, porque es una posición imposible. Es imposible. Lo que tienes que asegurar es capacitación y profesionalización institucional para no depender del accidente de la vocación. Y que también no dependa de las filias o las fobias. Políticas, claro. Vamos para acá. Ya el que vaya arriba puede bandear para donde quiera, pero la educación, hablando en particular de lo que estamos tratando, abordando el programa, lleva una institucionalización hacia donde, independientemente de los bandazos que puedan ir de derecha, de izquierda, de centro demócrata. Qué bien lo planteas. Qué bien lo planteas. Yo agregaría en ese sentido nada más, porque bueno, soy un lingüista y soy un comunicador, aparte de mis funciones actuales. Yo agregaría nada más que cuando se critica un régimen en un espacio como este, no pierdo de vista el auditorio y el simbolismo, se critica una forma de hacer política, una agenda pública y una repercusión social. Eso es parte de la academia. Lo que no es parte de la academia y algunos espacios educativos empiezan a deschongarse haciendo es pedir el voto por un partido o por un sujeto. Y lamentablemente está intoxicada la escuela de profesores, directivos, funcionarios que dicen hay que votar por la señora tal, porque hay que continuar con la tal. O bien, es menos común, hay que votar por la señora que cuestiona a. Eso es un discurso proselitista infame que en los espacios educativos no debe caber. Que además, yo siento que ahí también hay un hueco en la educación, Sergio, el no hablarle a los niños, desde los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a cualquier nivel educativo, hablarles de política como tal. Es decir, la política es un arte. Sí. Hablarles y decirles, ok, vivimos en un país que tiene un sistema de partidos. El partido de este color tiene estas bases, se fundamenta en esto, se crea por democracia. El partido de este otro color tiene estas bases, tiene estos documentos. Entonces, el joven, el futuro votante puede decir, ok, mi papá toda la vida ha sido de este partido, pero conociendo las estructuras, mi elección por conocimiento es esta. No porque lo escuchen en la televisión, no porque el líder sea mesiánico, porque conoces cuál es el trasfondo político de cada partido. Mira, es muy importante lo que mencionas, pero este país está partido, por un lado, de manera esquizofrénica, porque por un lado existe un lenguaje y una declaración de lo que la política es, y por el otro lado una conducta pestilente de doble lenguaje. Tienes ahí los programas, los proyectos,
las ideologías de los Los partidos. documentos básicos. Pero observa a los líderes, lo que acaba de pasar La en corrupción. Coahuila, lo que está pasando con Otimex y los moches, tengo que hablar de eso. Eso es política y los políticos tienen realmente un respeto por sus plataformas de principios y Pero a documentos veces ni siquiera lo básicos. conocen. Lo que pasa es que hablar de eso, sin hablar de lo otro, es engañar. Pero reiterar, volver a lo que... Es cuestión de educación. Sí, la escuela debe despejar el prejuicio y el engaño. Exacto. Sí. Si la escuela te plantea sin filias, sin fobias, Correcto, todas las estructuras correcto. en qué se basa cada uno de los partidos, correcto. te da la posibilidad de decir, este no es lo que me De habían decidir. dicho, este no es el que me habían prometido, este me convence, o este le han tirado mucha mugre, pero sus principios me gustan, voy a militar ahí y voy a retomar los principios. Pero ¿qué te parece un país que tiene el penúltimo lugar en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico? Un país de iletrados, un país de muchachos que no manejan la matemática casi ni a nivel elemental. No manejan la lógica. Un país que se les enseña que hay que odiar la justicia, que hay que desacreditar, que hay que descalificar. Un país que vive del resentimiento y que en la escuela ya se inoculó. E histórico. Y acendrado ahora. Contesto varias de tus muy acertadas interrogantes. Y esto se vive aquí en términos de una reflexión institucionalmente obligada, en términos del rescate de la verdad, que ahora, por cierto, cada quien manosea a discreción y que incluso ya ni se maneja. Ya, ¿no? Vale, soberano comino, la verdad. ¿Qué? La verdad, ajá. Tú manipulas sujetos. Esa puede ser tu verdad, pero mi verdad, cuando dices, no es que no son verdades individuales, hay verdades universales. La política de los otros datos. Aplícalo en todo. Un país donde la reforma educativa se intenta hablar de matemáticas del pueblo y matemáticas colonizadoras. Ciencias naturales del pueblo, ese concepto que está tan... El pueblo bueno. Sí, debe haber un pueblo malo. Si hay uno bueno, tiene que haber un malo. Pero aquí ni siquiera hay la opción de pertenecer a los que no pertenecemos al bueno, ni siquiera hay opción de pertenecer al malo, porque pues, se nos clasifica de otro modo, ni siquiera como pueblo malo, y lo que ya sería una concesión graciosa del poder. No es cierto que hay pueblo malo, hay traidores para esta ideología y este discurso insufrible que tenemos de 5 años para acá. Hay que decirlo. En los medios tú sabes que ha sido mi postura crítica. Pues esto es educación, ¿no? Es cultura política. Es política. ¿Cómo se toman las decisiones en este país? Sí, la política es inherente a todos, somos entes políticos. Absolutamente. No podemos ausentarnos de ella. Y bueno, yo sigo siendo un humilde ciudadano. Sí, no soy un apéndice de ningún discurso embaucador. Yo creo que soy marioneta de otras cosas, nadie es libre. Nadie es libre. Luego, fuera del aire te voy a recordarte de una frase muy, muy tuya. La marca del amo. Exactamente. Todos terminamos teniendo la marca del amo. Hijo, nomás que a algunos se nos nota mucho que la marca del amo nos tapa los genitales. Conste que yo quería mencionar fuera de... Es metáfora, es lenguaje y es exposición a lo que se considera una objetividad, sino una verdad. Y la gente de tu programa, que es muy lúcida, es muy inteligente, quien te sigue, seguramente tendrá opciones para tomar decisión con la reflexividad del discurso que se construye socialmente. Esto es parte de la construcción social de un discurso que va hacia un tipo de vida política y moral, que es una propuesta y que puede ser tomada desde los medios
desde donde se genera, dicen los estudiosos, un lugar de enunciación. Aunque ya esté también cooptado por muchos lados. Pero las redes sociales, benditas redes sociales, nos dan la posibilidad de permear opiniones diferentes. Todavía. Aún. Todavía, porque antes, hijo, convencer a un canal de televisión o a un medio periodístico determinado. Que te diera un espacio. Oye, todavía le resulto yo en lo personal antipático a esos medios. Oye, lo clásico cuando hemos llegado a medios formales de comunicación y te dan un espacio y te leen la cartilla cuando vas a empezar, Sí. ¿verdad? O sea, pues es tu espacio, tú a tono personal, o sea, si lo quieres. Conozco yo la historia. Te vamos a poner una cintilla al principio. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad exclusivamente de quien las manifiesta, pero aún así, estos temas no los puedes tocar. No puedes hablar de tal pero mira, es la verdad. Mira, de todos modos terminan por censurarte y sacarte. Pero no te amonestan con elegancia. Oiga, licenciado, ¿cómo será posible? Sí, pero pues de entrada ya te están poniendo. Pero a mí me llegó a pedir un propietario de un medio de prensa aquí que no hablara del gobernador porque era su amigo y hasta su pariente. Me llamó a sus oficinas para pedirme eso cuando yo era editorialista de ese medio. Yo hice pública mi renuncia. Y primero dijo, así está bien, pero no aguantó. Ya nomás te amonestan una vez los medios convencionales, es que viene el trancazo de la siguiente. Sí, ya la que sigue. Sí. Ya no la vas a contar. Así que más vale decir muchas gracias. Entiendo. Elegantemente me voy. Qué amable por la oportunidad. Fueron 3 días gloriosos. Pero bueno, mis compromisos me están hablando el director de la UPN con permiso. Y luego te dicen, bueno, no, pues está muy bien. Aquello es lo más importante. Qué pena perder. Ese discurso incendiario. No se crea, no incendiario, ese discurso que tiene usted, pero mire, a la siguiente. A mí otro empresario que ya no está en este mundo de radio, me llegó a llamar en el programa. Y en otra estación también, pero yo tengo mi calvario. Llamó en un comercial para decirme, oye, Armendariz, Sergio me decía, ¿qué pasó? Pues fíjate que ahora con malas noticias, ¿qué pasa, hombre? Mientras estaban los comerciales. Uh-huh. Pues que ya no va a continuar tu programa, el dueño del medio. Ajá. ¿No? ¿Qué pasó? Qué pena, ingeniero. No, es que yo tengo como principio, y no estoy hablando del muerto, estoy hablando del vivo, que nadie se meta ni con la Virgen de Guadalupe, la iglesia, ni tampoco con el ejército, y tú has dicho 2, 3 cosas de crítica al ejército y a lo que el presidente, está empezando el presidente, está haciendo, y pues no, en mis medios, fíjate, con ese gorilato comunicativo. Bueno, Sergio, pero también debes entender que es una empresa y el dueño de la empresa marca el son que se toca. Pues sí. Desafortunadamente. Por eso ahí es donde entra la libertad de las redes. Exactamente. En el Facebook puedes decirlo o no decir lo que se te pegue la gana, te puedes retratar, puedes hacer merchandising, branding, lo que se te pegue la gana. No va a haber la llamada telefónica del amo. A lo más que sea, te va a mandar Facebook. ¿Te gusta lo de la marca del amo, verdad? Pues me acuerdo. Es que no a todos nos queda. No a todos nos queda. Con esa frase de toda la vida. Entonces, si no te aguantas la marca del amo en el cogote, pues el amo no te quiere en su colonia. Te aprieta más el latito. No te quieren. Yo tomé, cada vez que tuve la opción, no sé si vuelva a los medios o no vuelva, tomé la decisión mental se me invita, pues, ahí hay que recibir invitación del amo. Uh-huh. Y dije, a partir de varias experiencias, bueno, es volátil. Los medios son sumamente volátiles por esta estructura piramidal de poder, arbitraria y caprichosa. Me empiezo tal día
un mes aprovecho para mi mensaje. Tener un micrófono y una cámara es una responsabilidad. Y es una belleza. Hacerlo durante un mes es una hermosura de ejercicio comunicativo. De tal manera que yo no me proponía temporalidades largas de permanencia, sino temporalidades cortas de buen ejercicio. De tal modo que cuando recibía la noticia de que iba a haber cambio de programación, ¿Satisfecho habías quedado? dije yo, bueno, pues 2 meses, 3 meses, 2 años, 3 años, no, 3 años. Todos los días, en todo el estado. Ni el amor dura para siempre. Menos un proyecto de comunicación. En fin, es una gratitud preciosa platicar contigo. Sergio Armendáriz, qué gusto coincidir. A mí me da más. Gracias por tu hospitalidad. Además, esto es de ustedes. En este espacio. La Universidad Pedagógica Nacional fue en algún momento del programa. El programa, tenemos mucho que decir, ya va caminando sobre su 11º año. O sea, cumplimos 10 años el año pasado. No me has invitado, ¿eh? Yo nomás te recibo primero aquí en tu casa institucional. Porque cuando estábamos pero yo en el no mismo espacio, tú estoy te en ibas el espacio. con el del vecino te ibas. Con el Pepito. No te quedabas conmigo, te quedas. Híjole, empieza el torneo de reproches. Mejor me callo. Mejor me callo porque no la hago con el torneo de reproches. No. Y una época de fácil un par de años en que las especialistas de la UPN fueron parte constante de los contenidos del programa. Sí, cómo Después hubo unos cambios internos y se suspendió ese intercambio y ahora te agradezco la apertura de retomar esto. La institución y en lo particular te agradecemos muchísimo tu presencia valiosísima en lo comunicativo, Vero. Hay mucha información, se genera mucha información aquí dentro. Habla con más gente, es justo que se quede aquí adentro. Ya viste tú el talento que tienen mis compañeros y compañeras. Sí. Hay un gran saber, hay una gran producción plural, pero académica en todos los casos. De estas paredes. Aviéntate unas jornadas sabatinas, la sugerencia así muy a lo campechano. Si es tu gusto, si es tu programación, o haz lo que se te pegue tu gana de periodicidad, este espacio donde estás está abierto para que se abreve de los saberes de mis compañeros. Son muy valiosos. Lo tomaremos muy en cuenta y aquí nos estaremos dando cuenta. Tómalo muy en serio. Así es. Gracias. Un placer enorme. Igualmente. Conversar contigo. Yo soy Verónica Palafox, esto fue Tenemos Mucho que Decir. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y le pido que nos siga en nuestras redes sociales. Nos puede buscar en nuestra página www.tenemosmuchoquedecir.wordpress.com o en Facebook o en TikTok o en... Usted nomás póngale ahí en el Google Tenemos Mucho que Decir o Verónica Palafox y ahí nos va a encontrar. Gracias, feliz año. Así sea. Gracias.